mis hermanos, los saludo en el amor del Señor. Álvaro Torres nuevamente con un video muy importante. Ustedes se preguntarán ¿cómo se llama este video? Este video se llama Enséñanos a orar. Bueno, lo importante de orar bien para tener comunión con el Señor, amén. Muchas veces nos preguntamos ¿cómo oramos? Se nos dicen muchas cosas de cómo orar, de cómo debemos soltarnos para orar o se nos enseñan métodos de hombre para orar. Pues yo quiero que vayamos a la Biblia, amén. Un pasaje que me llamó mucho la atención, que está en Lucas, amén, está en Lucas, capítulo 11, versículo 1. Esto es, mi hermano, cuando los discípulos vieron a Jesús orando, y cuando terminó de orar, le dijeron que enséñanos a orar. Pero yo me pregunto, ¿qué fue lo que ellos vieron en él que los hizo decirle enséñanos a orar? Podemos ver los milagros del Señor, que él hacía muchas cosas, caminaba en las aguas, sanaba enfermos, hacía milagros, pero ellos se enfocaron en eso, decían enséñanos a orar. Amén. Y acá tenemos otra cosa muy importante, que al final de esta historia, en Lucas 11, versículo 13, el maestro les dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Acá tenemos el principio y el final. Ellos le piden enséñanos a orar, y él después le dice que persistan en la oración. Dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, vuestro Padre que está en los cielos, ¿cuánto más? Bien, debemos saber orar, debemos... A eso quiero llegar yo ahora, a cómo debemos orar, cómo debemos tener comunión con el Señor. No algo de hombre, sino como la palabra nos enseña. Bien, la palabra también nos enseña a ser pacientes, a tener paciencia en la palabra, o sea, en la oración. Vamos al Salmo 40, versículo 1. Bien. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando la palabra dice pacientemente, quiere decir una persona que está orando continuamente, está con paciencia esperando la respuesta del Señor. Bien, acá tenemos entonces tres versículos muy importantes. Que lo primero nos habla en Lucas versículo 11 de una necesidad. Amén. Acá hay una necesidad de querer orar. Amén. Los discípulos tuvieron una necesidad. Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo debemos orar? Bien. Ellos no le dijeron enséñanos a hacer milagros. Le dijeron enséñanos a orar. Primero en ti tiene que haber una necesidad de aprender a orar. Amén. Y después, ¿qué le dijo el Señor? Si vosotros siendo malos, vuestro Padre te da buenas cosas, ¿cuánto más? O sea, si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Vuestro Padre Celestial. Amén. Eso quiere decir una confirmación. Que si tú oras, el Señor te va a dar muchas cosas buenas. Amén. Pues Él está confirmando que Él sí responde. Que Él sí responde lo que uno le pide. El Salmo 41 nos está hablando de la paciencia que debemos tener al orar. Es la paciencia que tiene que tener el cristiano al estar orando. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó y oyó mi clamor. O sea, tenemos la necesidad, la confirmación de Dios y la paciencia que debemos tener para orar. Ahora quiero ir a algo más importante y más decisivo en la oración, que es en Santiago, capítulo 4, versículo 3. Santiago, capítulo 4, versículo 3. Bien, aquí el apóstol dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amén. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Acá hay algo muy importante que enseñar, que debemos pedir en el Espíritu. Debemos pedir en el Espíritu. El apóstol dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Muchas veces nosotros pedimos cosas que no le agradan al Señor. O muchas veces Él no nos bendice con lo que le pedimos, porque Él sabe que si nos da eso nos va a ir mal, o nos vamos a alejar de Él. Amén. Él nos bendice con lo que realmente nos va a bendecir, o también nos pone a prueba para medir nuestra necesidad y nuestra paciencia. Amén. Pero lo importante es que debemos saber pedirle. Cuando oramos al Señor, debemos orar en el nombre del Señor Jesús. O sea, cuando yo lo expliqué una vez, creo, cuando Él dice Padre nuestro que estás en los cielos, se está refiriendo al Padre. Amén. En el nombre de Cristo llegamos al Padre. Mira, también quiero explicar esto. Espera.
Voy a borrar aquí. Está un poquito... Cuando nosotros, o sea, cuando oramos al Señor, como dije, tenemos que ir en el nombre de Jesús al Padre. Amén. Un poquito de paciencia, mis hermanos. Sabemos que ahí está el Señor Jesús. Amén. O sea, el Padre está acá en el cielo. Amén. Acá está el Padre. Nosotros estamos acá. Amén. Pero para llegar arriba hay una gran muralla, que es el pecado del hombre. Amén. Pero ¿sabes qué? Acá está el intercesor. Y este intercesor no es ni la Virgen María, ni Santo Tomás, ni San Expedito, no. Ese intercesor se llama Cristo. Amén. ¿Quién dijo amén? Por aquí escuché amén. Tenemos a Cristo. Amén. Y Él sí puede llevar tu oración delante del Padre. Es por eso que cuando tú ores, siempre tienes que pedir al Señor Jesús que Él lleve tu oración al Padre. Amén. Bueno, quizás este ejemplo es muy básico, pero es práctico para explicar esto. Amén. Debemos tener paciencia al orar y debemos tener la firmeza que Él va a responder nuestras oraciones. Amén. Y muchas veces se me olvida tener la fe y la certeza de que nuestra oración es eficaz. La palabra del Señor dice: la oración del justo puede mucho. Amén. Entonces, hermanos, debemos confiar en Él y confiar como niños. Amén. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Quizás tú hoy día estás triste. Estás triste porque ves que tu oración no es respondida. Amén. Pero Dios quiere ver tu paciencia. Dios quiere que tú seas feliz. Muchas veces te prueba tu fe. Pero es porque tú debes tener fe para Él. Amén. Debes confiar en Él. Y como te dije anteriormente, debes pedirle, debes anhelar, aprender a orar y saber orar en el espíritu y no en la carne. No pedirle cosas materiales o pedirle cosas que sabes que no te va a hacer bien. Sino pedirle cosas que tú sabes que será de bendición. Señor, quiero hablar en lengua, quiero, no sé, quiero danzar, quiero aprender más tu palabra. Y el Señor te va a bendecir y estarás feliz. Y bueno, y espero que este video te haya gustado mucho. Hayas entendido que para la oración, o sea, la oración es muy importante en nuestras vidas. Y para eso debemos dedicarle tiempo. Dedicarle tiempo a la oración. No 5 minutos, no 10 minutos, sino la oración requiere tiempo. Yo una vez dije que la oración es como un músculo. Amén. La oración es como un músculo que lo estamos fortaleciendo todos los días. Amén. De repente hay músculos que son flacos, otros músculos, vemos personas que tienen buenos músculos, son grandes, se ven fuertes. La oración es lo mismo. La oración requiere que tú la estés tonificando todos los días. Amén. Que la estés tonificando y que la estés fortaleciendo. Por eso hay cristianos tan débiles, cristianos que los ve un día arriba y después los ve abajo. Porque no fortalecen la oración. Porque no se dan el tiempo de cultivar una relación con Dios. Son cristianos que no se dan el tiempo de aprender. Amén. De aprender a orar. Amén. A mí me gusta mucho estudiar la oración. Yo creo que es lo más importante para un cristiano, más que cualquier tipo de inteligencia, cualquier cosa. Es más importante que cualquier libro la oración. Ya que con la oración llegamos al Señor. La oración nos da sabiduría, nos da tiempo, nos da los frutos del Espíritu Santo, nos da la paciencia, nos da todo. Amén. Es por eso la importancia de saber orar. Orar es la conexión con Dios. Orar es la comunión con Dios. Y si no estamos orando, no estamos en comunión con Dios. Por lo tanto, no podemos hacer nada. Si no estás orando, está hablando tu yo interno. No está hablando el hombre espiritual. No está hablando el hombre que Dios quiere que hable. Sino está hablando la carne. Y para vencer la carne necesitas orar. Para vencer el pecado necesitas orar. Para estar a cuentas con Dios y entender su palabra necesitas orar. Y así, y así, y así. Necesitas orar. Entonces, ahora yo me hago y tú también te haces la pregunta de: enséñanos a orar. ¿Cómo debemos orar? Amén. Cada persona tiene su estilo de oración. Pero el Señor quiere que tú dediques tiempo a Él y le dediques, amén, mi hermano, le dediques parte de tu tiempo a entender esta ciencia, porque es realmente una ciencia la oración. Para que después pueda ver una carita así y no una cara triste. Porque una persona de oración es una persona feliz. Una persona que sabe que su oración va a ser contestada.
Entonces, mi hermano, espero que este video te haya gustado mucho, te haya servido para que medites en la palabra. Y bueno, te des el tiempo de aprender a orar si estás empezando en esto. Y bueno, Dios te bendiga mucho. Este video ya está. Espero que te suscribas al canal. Mi nombre es Álvaro Torres S. Amén. Dios te bendiga mucho. Maranata, Cristo viene.